Un espacio para reconocer la valiosa historia de la frontera más importante de México. Juárez, ciudad con historia. Conducido por Juarenses AC. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes y calurosas tardes a todos aquí. Bienvenidos a su programa Juárez, Ciudad con Historia, en Radio Viva 102.5. Soy el ingeniero Pablo Hernández, presidente de la Asociación Juarenses, y me acompaña el arquitecto José Ignacio Frausto. Arqui, ¿cómo está? Hola, bien, buenas tardes. Buenas, ya se dice, buenas calurosas tardes. Calurosas, ahí está, ahí vamos. Rompiendo récords la semana, pero bueno, es parte de lo que nos distingue como juarenses. Este es el calor típico de la temporada y de la zona. Y pues ya estamos en el equinoccio, así que pues ya no hay para dónde movernos. Perdón, en el solsticio. Solsticio, sí. Ahora, imagínese este calor en la época de las misiones históricas de Ciudad Juárez. Digo, aquí ahorita como sea, pues hay tenemos aire acondicionado, mini splits. Yo creo que hay más árboles que antes, y hay sombras, y hay lugares. Entonces, ahorita vamos a platicar para entender de esa cadena de evangelización y colonización que formó pues parte de la defensa del norte de la Nueva España, ¿no? Que fueron estableciendo principalmente las órdenes franciscanas, ¿no? Y cómo al final de cuentas las misiones es el nacimiento del Paso del Norte, o cómo lo podríamos ver. Sí, bueno, el sistema, yo creo que aquí le podríamos ir dando de esta manera, que el punto es llegar a qué fue lo que constituyó Paso del Norte, ¿verdad? Obviamente que la pretensión de la corona española a través del virreinato era encontrar hacia el norte lugares donde pudiera haber riquezas, porque pues el trabajo de la colonización... O sea, no buscaban aventura. Sí, no. O sea, buscaban oro, plata... Lo que había muchas cosas que se pudieran, pero sobre todo, porque generalmente nosotros decimos que estamos en un territorio inhóspito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por decir, ahí en el centro de lo que era pues la Nueva España, pues a la fuerza alcanzaban a ver relativamente cercas cerros, sierras, pues lagunas, lagos, vegetación. Y por supuesto vegetación, animales. Y aquí era ir caminando a ver dónde se podía encontrar algo. Entonces, pero entonces decían, bueno, al final de cuentas es un territorio que debe de ser de España, ¿sí? Para eso la colonización del territorio implicaba irle subiendo al norte, porque los ingleses y los franceses ya sabían que en este nuevo continente había riqueza. Entonces ya andaban, estamos hablando desde 1609, 1610, ya los ingleses ya estaban en el territorio americano. Y el tiempo del que estamos y vamos a tratar ahorita, pues es 1680. Entonces, más allá de las riquezas que al final de cuentas se dieron, que no las había, era proteger el territorio. Pero cuando llegan los primeros expedicionarios, Pablo, es que se dieron cuenta que había pueblos, que había se gente, fueron topando. Hijo, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen acá con este calorón? Había gente indiferente a la que habían encontrado en Mesoamérica. Entonces, mire, para no engañarnos, el proceso de la colonización implica, entre otros puntos, poder dominar al nativo para sumarlo como fuerza de producción o explotación, como le queramos llamar. Entonces decían, bueno, pues ya encontramos gente, y si hay gente y hay pueblos, pues quiere decir que debe haber algo. ¿Sí? Pero bueno, ya después se dieron cuenta que ese algo es
pues fue muy diferente, o al menos no las riquezas que ellos pretendían. Ahora, digo, es muy interesante esta parte porque si consideramos, ¿quiénes son los primeros habitantes identificados aquí en México? ¿Los olmecas? ¿O cuál es la primer cultura? No, bueno, lo que pasa es que cuando llegan a América, pues obviamente, es que hay dos puntos que podríamos decir el encuentro, ¿no?, del europeo con este nuevo continente, ¿sí? Se va a dar en las islas caribeñas. O sea, entran por Sí, allá. sí, o sea, Cristóbal Colón llega en 1892. Fíjese cuánto tiempo pasó a cuando llega Hernán Cortés, que realmente él sí entra a lo que es ya el territorio que ahora sería prácticamente pues el Norteamérica o América a través de Veracruz, porque hubo muchos que vinieron atrás de Hernán Cortés, Américo Vespucio, los Pinzón, pues obviamente Cristóbal Colón, pero ellos anduvieron en el mar. O sea, claro que de hecho ni se habían dado cuenta que estaban en otro continente, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, eso ¿qué implica? Que, por ejemplo, en las islas, las primeras islas que abordan, pues son lo que ahora es Cuba y Puerto Rico, ¿sí? Fíjense, curiosamente Cuba, una isla de raza, pues, negra. Negra, sí. Y obviamente ahí no había negros, eran nativos, nativos casi igual a lo que son, como tú decías ahorita, las culturas que ya en la historia de México, ¿verdad?, les llamamos del Golfo, ¿sí? Obviamente los olmecas, entre otros, pero también los maya, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a decir, son con los primeros que se encuentran antes de llegar a México Tenochtitlan. Pero no está documentado que esas culturas hayan pasado hasta el norte, ¿verdad? O sea, yo creo que llegaron y de repente decían, aquí se acaba el mundo porque empieza puros arenales. Sí, ¿no? sí. Bueno, es que obviamente la historia de acá, ahora sí que de donde estamos, esa no la descubren, realmente no la descubren los españoles. Esa se va a redescubrir muchos años después, pero muchos años después, obviamente, ¿verdad? Porque miren, los españoles tuvieron una desventaja, que bueno, el inglés no procedió porque por donde ellos entran no había la cantidad de riqueza cultural como teníamos acá en México. Esas grandes pirámides, las grandes ciudades, eso no había por donde ellos llegaron, ¿sí? Bueno, pero acá el punto es que en los primeros 3 años, a partir de cuando entra Hernán Cortés y llegan, pelean, buscan, rascan, no se dieron la oportunidad de tratar de entender qué valor tenía, por qué una ciudad era tan grande, por qué tenían tantos habitantes. Ellos llegaron y arrasarle, ¿verdad? ¿Cómo se proveían? ¿Cómo estaban organizados? O sea, entender, ¿verdad? Y ahí, en ese tiempo, se perdió mucho patrimonio. Tuvo que venir y esperar 3 años más, cuando Hernán Cortés le pidió al rey un apoyo de frailes, justamente franciscanos, para que pudieran ayudar a tratar de entender esto, porque los militares llegaban y vamos a... Y arrasaban, sí. ¿no? Bueno, entonces, acá en el norte todavía es más complicado, ¿verdad? Porque acá llegaban a lugares, a puntos o poblados que estaban muy distantes, que tenían un contexto ya geográfico pues diferente, ya no había esa cantidad de árboles, ya no había agua, ya no había X, ¿verdad? Pero además eran poblaciones de muy pocos habitantes. Entonces pues eso les desanimaba a la larga, ¿no? Pero bueno, no había mucha conquista que hacer. Sí. De hecho, por eso se le determina que la conquista que se hizo aquí en el norte fue espiritual,
no militar. Ujú. ¿Y sí? ¿Verdad? Entonces, pero pues, ellos traían el compromiso, ¿verdad? Porque se les había asignado, entre los que hemos mencionado, entre muchos, Francisco Sánchez Chamuscado, Juan de Oñate, pues hay que llegarle hasta donde esté como esté, porque yo traigo ese compromiso. Antes de Oñate ya había circulado. Sí, gente pues por aquí. hay varios. Uno de ellos muy importante, Vázquez Coronado, que él subió todo por pues, ahora sí que fue el que llegó más al norte de toda esta región. Y él es el primero que se encuentra lo que conocemos la cultura indios pueblo. Allá vamos a decir muy al norte de Nuevo México y de Arizona, porque por ahí pasa el río Colorado, que colindan después con Utah y con el mismo Colorado. Entonces, lo más al norte que llegaron esos fueron Santa Fe. No, todavía más arriba. Todavía más a estos puntos los que estoy que mencionando están más ahorita, arriba estos porque puntos. todavía hay por ejemplo, en Colorado, Uh-huh. sí, todavía hay estructuras de los pueblos que eran pueblos grandes, pero que toda esa región, todo esto que estamos hablando, uh-huh. sí, esta región los van a denominar indios pueblo, que es lo que después se va a constituir históricamente como Oasis América, ¿sí? De la cual nosotros aquí somos parte de todo este territorio, que este Oasis América era, vamos a decir, un área cultural del norte de América, porque el otro pues es Mesoamérica y más o menos andaba de Zacatecas hasta toda la región maya, ¿no? Y este Oasis América había, aunque comunidades muy distantes, había comercio, intercambio, claro. usos y costumbres parecidas, sí. Sistemas constructivos parecidos, o sea, ¿encontramos sí. todo eso? Son homogéneos aquí en esta región, quizás sí tenga mucha diferencia con los de Mesoamérica, pero sí lo había, porque esto habla entonces de una cultura realmente norteña, de la cual lo heredamos. Por eso el norteño es diferente al del sur. Y sí, o sea, tenemos otro guión completamente, sí, cultural, ¿verdad? Para empezar, ¿cómo dicen? De lo atrabancados, ¿cómo? Ándale, atrabancados. Sí, por decir, no, pero sí hay muchas cosas que son parte desde ese tiempo. Y otra cosa, fíjense, que los exploradores que más arraigaron aquí venían de la región del norte de España, de la Nueva Galicia, por allá, ¿sí? Entonces eran pues ya más que españoles, eran más nórdicos, ¿no? que españoles. Pues eran altos, eran güeros, eran ojos de color, eran blancos. Pues por eso también el norteño, sí, por consecuencia, a la larga, ¿verdad? Tiene la fisonomía, ¿sí? Que también, ¿verdad? Desde algunos registros arqueológicos también se considera que mucho antes de la llegada de los españoles y los ingleses, ya habían llegado aquí los nórdicos, los vikingos, ¿no? Que eran los que surcaban, pues los paralelos del 40 hacia arriba, ¿no? Porque pues, estaban acostumbrados a los hielos, a ese tipo de climas. Pero el punto pues aquí es que, bueno, ya en la medida en que se van llegando, van situando, y sobre todo en el margen del Río Grande, después de que llega Juan de Oñate, y eso ya lo hemos platicado en otros programas, se establecen aquí casi alrededor de 42, 43 misiones, entre ellas la misión de Guadalupe, para todo este territorio. Y estoy hablando como territorio Nuevo México, a Arizona, una parte del sur de Utah, de Colorado, y una parte también de Sonora, Baja California. ¿Cuál era el objetivo de la misión? Muy bien, entonces, miren, cuando entonces ya se conjunta, ¿no? Todo este número y que llega aquí a fundarse la misión de Guadalupe,
en 1659, 1658, 1659. La misión fue como un programa en esta región especial que tuvo que, vamos a llamarlo, diseñar el mismo virreinato o la misma corona por los argumentos que ya dimos, ¿sí? Entonces, la mayoría aquí de los nativos tenían condiciones diferentes de los que ya habían encontrado por muchos años atrás en todo lo que era, y no nomás Nueva España, sino todo lo que fue hasta el sur de América, ¿sí? Ese tipo de indígena, de nativo, que vivía en un contexto geográfico con mucha vegetación, mucha agua, pues, y tenía riqueza de todo. Con su dialecto, sus costumbres, sí, o sea, sí. su micromundo, digamos. Sí, pero además la riqueza, porque allí encontraban oro, encontraban entre muchas cosas, sobre todo la plata, y muchas piedras, ¿no? El jade y todas Sí, esas cosas. así es. Ajá. Entonces, como acá el panorama era diferente, tenían que atender de forma diferente. Aquí se divide, o vamos a dividir, como el clero mismo, o la iglesia, se divide, ¿sí?, en dos partes: clero regular y clero secular. ¿Sí? El clero secular es el aparato que tiene la misma iglesia, ¿verdad?, para atender a todos su gente, por decirlo así, que son católicos, que son cristianos. Estamos hablando de aquel tiempo, ¿verdad?, que son cristianos. Obviamente, pues, en el mundo occidental son cristianos católicos, ¿verdad? Pero cuando se llega a una colonia, los indígenas no son cristianos. Sí. Tiene que haber un proceso para cristianizarlos o convertirlos, ¿sí? Entonces, para eso se crea un programa especial que es el clero regular, y para ello mandan a promoverlo con lo que se llamaban las órdenes mendicantes o misioneras: franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas, ¿sí? Pero ellos, este programa estaba diseñado exclusivamente para trabajar con los nativos, un proceso para finalmente convertirlos a cristianos, porque ese era el objetivo de la colonización. Estamos hablando de al final de cuentas, España o cualquiera de los países que venían, ellos venían a colonizar. Y colonizar es, aunque la palabra se oiga muy, es muy agarrar, amplia, tomar. No, pues tomo la tierra y voy a producir. Y aquí, por ejemplo, es que haciendo una comparativa con las colonias, digamos, inglesas, los ingleses no llegaron a evangelizar a la India y a todos ellos, ¿no? No, sí. No, fue diferente. Es que el proceso es diferente, y por eso siempre hay diferencia hasta la fecha. Los mexicanos con los norteamericanos. ¿Sí? Pero entonces aquí nada más quiero terminar que el clero regular de estas misiones las patrocinaban los reyes, ¿sí? Por ejemplo, España, y en algunas ocasiones los apoyaba también el mismo Papa, ¿sí? Pero generalmente y les daban una cantidad anual, nada más. Ahora sí que con eso. Pero entonces, toda esta conquista con evangelización, todo este proceso ya estaba predeterminado desde antes de salir de España. O sea, era vayan, conquisten, sí, peleen, ganen y evangelicen. Sí, porque todavía hay muchas, por ejemplo, 200 años de que empezaron aquí, como reinos, pues ellos ya habían conquistado o conquistaban o colonizaban el norte de África, el mismo norte de Europa,
¿sí? También con frailes y con misioneros. Sí, porque en la Edad Media, casi la mayor parte de la Edad Media se estableció con reinados, y los reyes, el que ¿cómo se dice? Los imponía, ¿sí? Y les daba su categoría, era el Papa. Entonces, de alguna manera, todos los reinos y los reyes estaban obligados con el papado o el cristianismo, desde su base, ¿sí? Para promover el ocupamiento de la tierra, que después se convierte en colonización, ¿sí? Pero con la obligación de que el Papa les decía, y por eso había una bula que dictaban, en donde decía: se les va a permitir colonizar siempre y cuando hagan el proceso de conversión de los nativos. Cuiden a las ovejitas. O sea, era... Sí, ¿no? Sí, porque de otra manera, entre comillas, hubiera sido inhumano. Porque sí hubo otras civilizaciones que llegaban y cuello, ¿no? Y luego, y también los reyes, desde allá, con el fin de tener poder, más extensión, pues ellos llegaban y entendían que las personas eran un recurso también. El rey, entre más esclavos tenía, era más poderoso, era más rico. ¿Por qué? Porque tenía más mano de producción. Más caminos, más... más todo. Porque para eso los utilizaban, simplemente las construcciones, los castillos, todo lo que todavía vemos por ahí, pues no eran construcciones así como que facilitas, ¿no? Y entonces, es la medida de la riqueza se medía en volumen también de esclavos que tenían, o trabajadores. Sí, por llamarle, ¿verdad? Por llamarle, sí, para también que no se oiga tan feo. Sí, digo. Y ese modelo lo aplican en América. Aquí se le conoce como hacienda. ¿Sí? Entonces, fue una forma de que fue ocupándose, por ponerles un ejemplo, de cuando se encuentran las minas enormes en Zacatecas, pues de México, o sea, todo ese material se tenía que trasladar a México, para de México llevarse a Veracruz y de Veracruz a España, porque todo eso era propiedad o era propietario el rey, ¿sí? Entonces, por eso se les llamaba Caminos de la Plata o Caminos Reales. Caminos Reales, ¿sí? Camino de Plata. Porque, bueno, pues esto iba directamente, era el camino donde transitaba todos estos bienes que iban directos hacia allá, hacia España. Entonces, imagínense todo lo que se tuvo que dar hacer entre México y Zacatecas, puntos intermedios para descanso, puntos intermedios para poderse reponer, recuperar, y es como se van creando los pueblos, las ciudades, las haciendas. Entonces estaban a distancia de medio día. Sí, por decir, o un día que fuera, que generalmente eran 4 leguas, lo que caminaba en un día en la caravana. Y se encontraba un punto de descanso, que luego se convertía en un pueblito de provisión. Según iba creciendo. Pero eso era necesario para que funcionara, ¿no? Porque la extracción fue enorme, pero aparte pues se agregan otras, ¿no? Ahora, el siguiente tramo iba a ser Zacatecas, fue Zacatecas, Santa Bárbara. ¿Esas eran las siguientes 4 leguas? Fue la siguiente etapa en el camino de ir adentro, que se calcula que aproximadamente pudieron haber sido alrededor de 400 leguas. Ese tramo. Sí, ajá.
porque eran 20 leguas por día. Entonces, si le dividimos, ¿cuántos días harían? ¿Verdad? Entonces es una nueva conquista, Sí, un nuevo punto. y un nuevo avance hacia el norte. ¿Sí? Pero hasta Santa Bárbara encontraron, bueno, todos conocemos a la mejor, ¿verdad?, que las minas de Santa Bárbara, el oro, pues no digamos Parral, y las que tenía cercanas en Durango. Y la siguiente etapa, que ya es otro, ya lo dijimos al principio, es Santa Bárbara a Paso del Norte. ¿Verdad? Pero aquí ya, pues, ya no había las minas, ya no había todo esto. Una pregunta aquí, no porque sin desviarme del tema, pero esta semana estuvimos hablando de la batalla El Carrizal. del Carrizal. ¿El Carrizal no era un punto dentro del camino real? Sí. Por ahí pasaba. O sea que fue uno de los muchos parajes que tuvo entre Santa Bárbara y Paso del Norte. Pero además, ahí, pues sí, no hay que salirnos, ¿no? Sí. Pero ya que tocamos el tema, vale la pena. Lo que es ahorita Villahumada, de donde está el Carrizal está a 15, 16 kilómetros de Villahumada. En la época prehispánica, ahí tuvo 3 etapas de desarrollo. De hecho, ahí era la aduana, vamos a llamarlo así, ¿sí?, entre Oasis América y... Ahí era el punto, sí, en el Carrizal. Bueno, esa zona. Esta zona, porque el Carrizal es en la colonia. A lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad?, es en la etapa prehispánica de aquí de la región, o prehistórica. Y tiene 3 puntos importantes. Uno, el Barrial, que es una zona muy grande que tiene cuando va uno de aquí para allá, que entra uno, ¿verdad? La segunda es el río Carmen, que a través del río Carmen tuvo más de 200 asentamientos, que son muchos, ¿verdad?, para aquella época. Y el tercero es donde la que conocemos como la Laguna de Patos, que también está viniendo, ya cuando sale uno de Villahumada se le encuentra una mano izquierda. Bueno, ese es el primer punto en la época prehispánica que hace importante ese lugar. Ya en la colonia, obviamente tenían que llegar ahí, porque ya cuando venían los avanzados y los exploradores, ya allí los mismos indígenas les decían, aquí hay agua, aquí hay esto, aquí no hay piedra. Entonces, necesariamente tenían que pasar por ahí, ¿verdad?, para seguir viajando hacia aquel norte. Pero este camino real entre Villahumada, pues ya sería Villahumada y ya lo que sería Paso del Norte, era el más despoblado, era el más peligroso. Por eso aquí, que es donde se pone el primer presidio, ¿verdad?, después se va a trasladar justamente aquí a San Elizario, y después se va a trasladar al Carrizal. El primer presidio. Sí, este presidio que es un fuerte, digamos. Sí, bueno, pues sí, de alguna manera sí se le puede considerar así su función como presidio. A ver, pero antes, Villahumada se funda mucho después. Sí, por el ferrocarril. Ya estamos hablando ya muy moderno, muy contemporáneo. Entonces, pero el Carrizal ¿tiene misión ahí? No, o sea, formalmente se fundó más como presidio, pero tenía su iglesia que también hizo las funciones de misión, sin ser, como dijéramos, oficialmente misión, ¿sí? Porque, por ejemplo, en estos lugares, por ejemplo, de Paso del Norte, ¿sí?, mandaban a esos lugares que eran primero parajes, ¿sí?, pero que buscaban una seguridad, mandaban a los regimientos que estaban acantonados en los presidios, cada 15 días mandaban un grupo, ¿sí?
pero también después ya fue un poquito más en tiempo, ya también surgió Chihuahua, y también ya era otro punto pues intermedio entre Santa Bárbara, entre Santa Bárbara, ¿verdad? Bueno, pero el tema que yo creo que sí, ya cuando llegamos aquí, sí, se da precisamente en 1680, sí, que ya esto que ya comentamos ahorita nos va a servir mucho más para abreviar más lo que era el tema que vamos a platicar ahora, porque cuando se funda aquí la misión en 1659 a 1608, que es cuando ya queda construida perfectamente la iglesia, ¿sí? Aquí va a haber un lapsus de donde empieza a haber una total desconformidad de los llamados indios nativos, que los españoles les llamaron indios pueblo. Estos habitaban más o menos geográficamente ahorita entre Albuquerque y Santa Fe y un poquito más al norte, ¿sí? Pero principalmente en una región que se le llama de las Cuatro Esquinas. Si usted ve la geografía de la división política de los estados de Estados Unidos, va a ver cómo Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah forman una cruz, se juntan los cuatro, hacen una cruz. Esa cruz es el punto de ebullición, ¿sí?, de los nativos, que lo hemos llamado entre los Anasazi y los Mogollón. Bueno, ahí había en esos momentos un líder que era el indio Pope, ¿sí? Pero era un líder en serio y tan bueno y fuerte que logró, ¿sí?, en 1680 le hizo la guerra al gobernador de lo que era la provincia de Nuevo México, ¿sí?, de Otermin, y lo hace que se repliegue hasta Paso del Norte. Y ahí este gobernador trae a todos los españoles que ya habitaban desde el punto más cercano que estaba aquí era la misión de Cenecú, que es ahora donde está Tres Consecuencias, y desde ahí hasta Santa Fe, todos los españoles que alcanzaron a llegar vivos, llegar con el gobernador. De la perseguida pues, que le... Sí, de la corretiza que le... ¿ya? Se calcula que pudieron haber sido entre 3.500 y 4.000 personas. Pero entre ellos también traía indígenas o nativos, piros, tompiros y tiguas. El caso es que todos llegan aquí a Paso del Norte, donde simplemente, bueno, había una misión y había un sistema de rancherías, que eso ya lo llegamos a explicar. Pero, ¿qué pasa? Paso del Norte no estaba preparado para recibir a esa gente. No había donde los pudiera ni pues alojar, alimento, ni cómo darles alimento. O sea, no estaba preparado, porque pues te llegas y órale, ¿qué hacemos? Entonces, el que era en ese momento párroco de la misión de Guadalupe, Fray Francisco de Ayeta, Fray Ignacio de Ayeta, le dice al gobernador de Otermin, dice, ¿sabe qué? Yo le sugiero que a todos los nativos que trajo, incluyendo a los mismos españoles, civiles y militares, les dé un territorio a cada uno de ellos para que los pueda separar y que no se les vayan a volver a levantar. Pues le pareció buena la idea. Entonces, en 2 años más, en 1682, hacen una traza,
¿verdad? Cuatro, vamos a llamar 4 rectángulos, así como ponga junto usted 4 hojas de tamaño oficio, porque son las que más o menos eran las proporciones. Y la primera se la dio a la gente civil, porque pues tenía gente civil, que eran obviamente los que trabajaban en el ayuntamiento en Santa Fe, porque desde allá pues vienen, ¿no? Allá estaba la capital en Santa Fe. Algunos hacendados, terratenientes, como le queramos decir, pero también venían soldados, militares de grado, ¿sí? Y soldados. Entonces, a los militares de grado y a los civiles les da esa fracción de terreno, que era una fracción de terreno muy grande, porque cuando se les repartió a todos les alcanzó para que tierra todos tuvieran. suficiente, exactamente, para que pudieran incluso ellos mismos producir. El siguiente, que va siendo ya hacia el sureste, a ese se le llamó el Real o Realito de San Lorenzo. El siguiente se le dio a los indios tompiros y una facción de piros, y se le denominó el CNQ. Al siguiente se le dio a los indios Piwa, que ahorita todavía están ahí en Isleta, ¿sí? A los indios Piwa. Y el último, que también todavía existe, que ahora está allá en Estados Unidos, ¿sí? A los indios piros, y se establece ahí Socorro. Pero estos, fíjense, el carácter en que se da es que sean pueblos misión. Entonces, con el fin de que ellos hicieran su propia nación ahí, los nativos, se organizaran, no tuvieran la necesidad de los otros, pero sobre todo, porque todos estos indios que vinieron con él del norte, allá tenían sus orígenes, allá estaban sus pueblos, allá estaban sus gentes, ¿sí? Entonces dice, pues ya, para que no se regresen, para que se hagan aquí pues dueños, y que de alguna manera, por eso era convertirlos en pueblo-nación, ¿sí? Y eso les funcionó, porque pues mire, hasta la fecha, por lo menos hasta la fecha en El Paso, está el Socorro e Isleta. Entonces, les otorgan una superficie organizada para que ahí puedan vivir, sembrar, convivir, pero siempre en base a una misión. Sí. O sea, en cada punto la coronan con una misión para seguir haciendo los efectos de la misión, evangelizar y organizar, educar. Sí, aunque la diferencia o el agregado era ahora sí que tenían que formar el pueblo, porque entre ellos mismos iban a dividir la propiedad que se les habían dado para cada quien tuviera lo suyo, como era el concepto de pueblo, sí, como ellos traían la idea de cómo se formaba un pueblo, sí, pues llegan con trazo, sí, con toda esa parte, así es, pero sin que la iglesia dejara de ser la función de misión. ¿Por qué? Porque la que era misión, bueno, la principal, porque pues seguía siendo la misión de Guadalupe. Esto es lo que hace que entonces con ello arranque el proceso de colonización en lo que es Paso del Norte. Quiere decir que todas estas extensiones que se dieron, más la misión que ya había aquí, todo eso era Paso del Norte. O sea, al final, toda esa comunidad se llamó Paso del Norte. Sí, era parte de esta estrategia de este lugar, de este sitio, y pues imagine usted, cada que venía una caravana, pues pasaban por estos pueblos. Ahorita, de las misiones que están ahorita presentes, ¿alguna sigue siendo la original? No, pues la misión de Guadalupe nada más. Es la única. Es la única original, porque las dos que están en El Paso, que son Isleta y Socorro, son nuevas, pero además están ya edificadas
a poca a distancia de donde pues fueron las misiones originales. Aquí el problema, que pudo haber sido también parte de las revueltas que habían, que ahorita vamos a eso, el río Bravo. El río Bravo siempre jugó un papel muy, muy complicado, ¿verdad? De tal suerte que ya incluso a partir ya de 1823, 25 por ahí más o menos, ya fue cuando el río, o sea, fue tan fuerte su movimiento que divide estas misiones, porque obviamente el río siempre estuvo al norte de estas misiones, ¿sí? Entonces, bueno, pues en 1823, previo a lo que iba a ser en el 46-48, la intervención de Estados Unidos, que es cuando ya se recorre la frontera acá, previo a eso unos años, ya por lo menos San Elizario, y Socorro, bueno, y por supuesto también que se agregó San Elizario, ¿verdad? Se le agregó a Isleta y a Socorro, ya estaban de aquel lado del río. Sí, ese tema, digo, está bien interesante y increíble de visualizar. Al final de cuentas, el movimiento del río a lo largo del tiempo, pues cambiaba estas partes, ¿no? Estas misiones. Y yo me aseguro que las misiones pues trataban de estar cerca del río porque pues era el que alimentaba el agua del riego y era parte de la convivencia. Pues era la vida. Y al final pues llega una agrandada de río y vámonos todos, ¿no? Sí, porque bueno, el río en toda esta región, que ya dijimos que geográficamente se podía ubicar como Oasis América, vamos a decir que los ríos más importantes que permitieron que justamente hubiera vida en todo esto que le llamamos semidesierto, de norte a sur, pues era el río Colorado, que también era un río muy, muy fuerte, el río Mimbres, obviamente el río Grande, y que se me está olvidando, que está más hacia el sur, casi lo que es ahora cerca de la frontera, déjeme a ver si me acuerdo. ¿Aquí en México? No, ahorita ya está en Estados Unidos, ¿verdad? Todos estos ríos con sus afluentes formaban una red de humedad, ¿sí? Que permitió que Oasis América fuera eso, un oasis en este desierto. Sí, cierto, porque sin ríos, pues ¿quién se queda? No se puede. Claro que hay que sumarle, de hecho ahorita que mencionamos también al principio, aunque en aquellos tiempos, supóngale usted que los calores que ahora llegan a 40, 42, 44 grados, pues en aquellos tiempos probablemente llegaran a 36 y mucho, pero era mucho, porque sí había más humedad, había más vegetación y sobre todo... Menos pavimento, que termina pues, y sobre todo que ese mismo disminución de volumen, sobre todo de calor, permitía que sí hubiera mucha nieve y que durara la nieve, ¿verdad? Buen rato. Entonces esto, aunado a los ríos, pues eran dos tiempos importantes de agua que se tenían aquí. Uno a fines de febrero, principios de marzo, cuando empezaba a deshielar, ¿sí? Todas las serranías, y pues toda esa agua llenaba nuevamente lagunas, ríos, y era una aportación muy importante de agua que les permitía, justamente cuando iniciaba el equinoccio de primavera, el tiempo para poder regar, para poder sembrar y que se pudiera procesar hasta la cosecha. Entonces, o sea, era muy oportuno, ¿no? Y el otro, que aquí pues siempre en julio eran los tiempos buenos y de mucha agua por la lluvia. Entonces hay dos etapas que beneficiaba y favorecía, ¿no? Entonces, la misión de Guadalupe fue la primera, la de San José fue la segunda. Sí, no, San José ya es al último. Aquí primero fue en 1600, como ya lo dije, 59, la misión de Guadalupe. En 1682, el mismo año, son las de
como Misiones, CNQ, Isleta y Socorro. San Lorenzo no fue misión, pero fue un real, ¿verdad? Que fue donde, vamos a decir, ahí es el punto donde empieza la colonización en lo que ahora es Paso de Ciudad Juárez, ¿sí? Colonización, ¿sí? No el poblado, porque el poblado empieza en el lugar que conocemos como El Paso, ¿verdad? Ahí donde está, ya lo hemos dicho mucho, donde está el monumento al cigarro. Y unos años más se agrega San Elizario. Y así es como la ocupación del territorio, pero sobre todo el asentamiento, ya en forma a este sistema de colonización, ¿verdad? Se va dando. Y aquí sí tenemos todavía, nos falta mucho por trabajar los archivos, porque toda esta gente que vino con Diotermen, muchos se quedaron aquí. Porque para esto, desde que llegó Diotermen con toda su gente y que abandonan la provincia de Nuevo México, su capital, Santa Fe, ellos nunca perdieron la idea de regresar, de retomar. Y sí, a los 13 años volvieron a regresar, toman nuevamente y ya, hasta allá. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, bueno, podríamos decir que la rebelión de Pope fue parte importante en la construcción de la ciudad que tenemos hoy. Digo, salieron todos corriendo aquí para agruparse aquí. Aunque sea, sí, digo, aunque sea corriendo, pero por primera vez se tuvo aquí una magnitud de población que, pues, ¿cómo le hacemos? Es más, fíjense, yo la comparo, por eso aquí en Juárez se han repetido estas cosas también. Sí. Entre muchas, acordémonos en los 60, en 1960, toda esa gente que devolvió a Estados Unidos, 50, 60, ¿verdad? Que después de que termine el programa de bracero, ¿verdad? Sí. Todas las tarjetas verdes los regresan a las fronteras y de repente en menos de 5 años, si mucho 10, Juárez tenía el doble de la población. Se dobla, de ¿no? todo eso. Entonces, y hay que buscarles vivienda, ocupación y asentamiento, ¿no? Entonces, ese fenómeno ya lo habíamos tenido, pero además, por el hecho de estar aquí el gobernador, por primera vez, hoy Juárez, en aquellos tiempos Paso del Norte, es capital. Era capital. De la provincia de Nuevo México. Hombre, qué cosa. Ándele. Pues mire, nomás para ir cerrando el tema, pues bueno, estuvimos hablando de la importancia de las misiones en la construcción del Paso del Norte, porque de hecho pues fueron las que dieron el origen en la ciudad, como lo vimos, organizaron a la población, de ahí ya se empezó a agricultura, ganadería, o sea, desarrolló la agricultura, hicieron posible el camino real, de alguna manera sí, bueno, se fortalece. Se fortalece, se fortalece aquí porque, de todas maneras, desde que pasa aquí ya formalmente Juan de Oñate y se establece y funda la capital de lo que era la provincia de Nuevo México, en donde era Owingue, el pueblo donde finalmente llega, y que ellos fundan como parte civil el pueblo llamado Juan de los Caballeros. A partir de ahí ya Paso del Norte es obligado para los que vendrían desde no México había otro camino, hasta allá, no, o de regreso, no había otro camino. Y por lo mismo, ¿no? Porque precisamente estas misiones, estos puntos importantes, era para que le ayudara a los que venían en caravana. Imagínate que la caravana que venía directo de Santa Bárbara aquí, ¿sí? Pues ¿cómo llegarían? O sea, había que descansar, había que recuperar fuerza con alimento, con sombra, con agua, ¿sí? Y no nomás las personas, los animales, los carros, que si ya venían llegando, pues vamos a darles una... Sí, era... y arreglada. Y usted nomás dése una vuelta por la ciudad
Y a mí me llama mucho la atención la calle. Tenemos una calle en Juárez que serpentea por todos lados, que es la Camino Viejo a San José. Ah, sí. Esa calle, la ve salir uno por una calle y luego anda por otro lado y acá también sigue. Y es una calle que serpentea, y tengo entendido, pues casi es la original, ¿no? Sí, pero el punto es que ahí coinciden muchos de sus tramos, en la mayor parte, con la acequia, que era la acequia del pueblo. Sí, porque aquí el sistema de supervivencia que se dio, ojo, desde que se funda, y bueno, desde antes de fundarse la misión, todos los nativos que vivían aquí vivían con el sistema de ranchería. ¿Cómo es? Cada quien tenía su terreno suficiente para sembrar, ¿verdad? Todo lo que pudieran, todo lo que se pudiera tener para supervivir. Y muchos de ellos, como ya lo dije, pues tenían sistemas de producciones más efectivos, entonces pues podían intercambiar con otros. Claro que todas esas rancherías, entre ellas, pues había los caminitos. Y pues no iban caminitos derechos, pues tenían que ir a buscar. Ahora, seguir la sequía. Ellos mismos se encargaron de que para que ellos tuvieran agua, tuvieron que jalarla del río, y ahí es donde se crean las acequias. ¿Sí? Y una acequia, en aquellos tiempos, buscaban que el agua corriera, y si usted se fija, el agua siempre busca, ¿sí?, la parte que le ayude a correr, ¿sí? Entonces no hay ningún río en todo el mundo que sea un río recto. Todo va buscando. Sí. Entonces, bueno, después nosotros los hicimos rectos, ¿no? Que ya cuando se embovedaron y todo eso. Entonces, esa manera, todos los que producían tenían la oportunidad de tener agua, ¿verdad? Y ese modelo hizo que no fuera necesario crear una traza como se hacía para que naciera un pueblo, donde se ponía, por ejemplo, una plaza al centro, luego las 4 caras, las 4 cuadras, y ahí se iba como una retícula reproduciendo. Eso no fue necesario aquí, y eso surgió apenas hasta 1850 y tanto. Ese modelo de traza. Apenas. Sí. Entonces, aquí ya todos llevábamos. los que vivían era el sistema de ranchería, incluyendo a los españoles que ya se habían quedado aquí a producir. ¿Por qué se hicieron ricos? Porque eran los que les vendían comida, caballos, X a todos los viajeros que necesariamente pasaban por ahí. Ese era el mercado. Bueno, arquitecto, pues gente, quiero agradecerle a todos por este recorrido por las misiones y cómo al final de cuentas entender de dónde viene Paso Norte y de dónde viene Ciudad Juárez, cuál es los orígenes, ¿no? Aquí está muy interesante entender cómo se va creando Juárez poco a poco a partir de las misiones. Quiero agradecer a todos, arquitecto, pues nos despedimos, porque dicen que hay un juego de fútbol y entonces a los que nos gusta, ahí estamos en la emoción, ¿verdad? Entonces, agradecemos a todos y nos vemos el lunes que entra, y me quiero despedir de la manera acostumbrada y decirle que estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Juárez, ciudad con historia.